Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Iniciamos aquí el diálogo con el abogado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, sobre el inicio de la mesa de diálogo Asamblea-Gobierno y también la coyuntura política. Algunos temas que han sido polémicos durante estos últimos días. La polémica que nunca falta en nuestro país. Abogado Saquicela, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, estimado Fausto. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Gracias. Usted ha dicho que se retorna, ha hecho extensivo este llamado al diálogo para que se retome desde el próximo 22 de agosto. La ley de inversiones sería el primer punto. ¿Cuáles serían los planteamientos como para lograr sentarse con el gobierno, con el cual tiene varias diferencias? Bueno, yo creo que la madurez política está por encima de absolutamente todo, en base de que el pueblo ecuatoriano es el que tiene que ser respetado, sus derechos, y obviamente a través de la legislación en el caso nuestro. Y existe una agenda compartida con el Ejecutivo, una agenda que se ha planteado por ellos mismos en cuanto a la ley de inversiones, a la ley laboral. La falta de empleo en el país es obviamente un problema que tiene que ser solucionado. Yo extendí una carta al señor presidente días atrás, fue contestada por su disposición a través del señor ministro del Gobierno. Hemos dialogado con algunos de los jefes del bloque, con el propio jefe de la bancada del gobierno, Juan Fernando Flores, y hemos creído pertinente que ya no debemos estar con discursos a través de los medios de comunicación, sino sentarnos en una mesa. La estamos convocando para el día martes a las 9:30 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional, y estamos conscientes de que podrán comparecer pues el Ejecutivo a través de sus delegados, los jefes o los delegados de las bancadas y fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, y marcar ya una hoja de ruta que arrancaría con lo que se habló con los jefes de bancada días atrás, que sería la ley de inversiones propuesta por el propio asambleísta Juan Fernando Flores. Así es de que aspiremos de que esa reunión se dé ya el día martes y pueda trazarse esa hoja de ruta que es esencial para el Ecuador en cuanto a la legislación paralela que tenemos con el colegislador, que es el Ejecutivo. ¿Qué garantiza que estos diálogos puedan arribar a un puerto seguro, tomando en cuenta que hay algunos antecedentes que de alguna forma generan cierta desconfianza? Usted se sentó en una mesa de diálogo, después votó por la destitución del presidente, luego posesionó al superintendente de bancos y ahora pide diálogo. Un poco eso genera cierta incertidumbre, desconfianza. A ver, el diálogo es para resolver temas de orden estrictamente legislativo. No, los temas de orden político, los temas de cumplimiento de cada una de las funciones del Estado, de las suyas propias, es otra cosa. La intromisión de una función en otra función es lo que hemos rechazado. No puede ni la función ejecutiva entrometerse en la legislativa ni viceversa. No puede la función judicial entrometerse en la legislativa ni en la de transparencia, como lo ha hecho en el Consejo de Participación Ciudadana. No obstante, eso ha pasado y eso se ha interpretado así. El propio gobierno ha dicho que la Asamblea cometió una intromisión al posesionar al superintendente de bancos. No es así. Lo que pasa es de que tienen que aprender a leer bien la ley, ¿no? A revisar bien la Constitución y no hablar de memoria. No, incluso existen contradicciones entre el propio señor presidente de la República y el señor ministro del Gobierno en cuanto a sus alocuciones. Creo que me parece que el día de ayer. No, hay legisladores que también de memoria dicen una cosa contraria a la normativa y hablan de destitución como si fuera una situación simplemente de que por criterio de un ciudadano, por más que ocupe la dignidad, ya las cosas tienen que dar en el país. Si no empezamos a respetar cada una de las funciones del Estado, estamos yéndonos en contra de la institucionalidad. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional ha respetado la función ejecutiva y viceversa? No. Bueno, nosotros no hemos hecho absolutamente nada en contra de la función ejecutiva. A ver, ¿qué es lo que se le acusa a la función legislativa? Que no pasó la ley de inversiones. No, cuando yo presidí esa sesión no podíamos irnos en contra de la ley. Había que agotar una moción denegativa. No podía yo clausurar una sesión sin agotar lo que disponía la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué pasó con la ley de tributaria? De una u otra manera pasó la ley tributaria y está aplicándose esa ley tributaria. ¿Qué pasó con la ley de comunicación? Una ley de comunicación que estuvo en la comisión, que la preside el propio jefe de la bancada de gobierno y que salió al año 3 meses o año 2 meses dictada esa ley. ¿Qué ha pasado con la ley de educación superior? Es una ley que tiene no solamente el insumo del gobierno, tiene 10 o 12 insumos de legisladores del periodo anterior y del actual periodo, y está el tratamiento. Hoy ya me reuní con el presidente de esta Comisión de Educación, aspiramos que en 15 días, 3 semanas esté para hacer un debate en el Pleno. No se trata simplemente de echarle lodo con ventilador a la Asamblea Nacional para
justificar a veces lo que no se cumple con el país, que es la expectativa de la política pública que es necesaria para resolver los problemas de los ecuatorianos. La mesa de diálogo a la que usted se refiere, yo la propuse, yo logré que se siente el Ejecutivo y la gente que estuvo levantada en las calles. Que el Ejecutivo abandonó la mesa de diálogo es otra cosa. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre, mi estimado Fausto. Sí, bueno, pero ahí fue cuestionada su actitud en el momento en el que se sentó en una mesa de diálogo donde se buscaban acuerdos, se buscaba salvar el problema en el que se encontraba el país por el paro nacional, y casi de inmediato votó por la destitución del presidente. Bueno, dentro del marco legal y constitucional, muchos también se han llenado la boca diciendo de que ha habido golpismo. Si usted aplica figuras estrictamente constitucionales y legales, no puede hablar de golpismo en el país. Mi criterio fue el voto fundamentado desde mi punto de vista. El otro hecho, vuelvo a reiterar, quien abandonó la mesa de diálogo, y eso lo sabe el señor ministro de Gobierno, fueron ellos como gobierno. Cuando esa noche, la noche de lunes, previa a la del miércoles en la que se firmó el acuerdo que yo mismo propuse, incluso de los 15 centavos del combustible, se podía haber firmado ese lunes y a lo mejor no fallecía el militar en horas de la madrugada en el oriente ecuatoriano. Pero esas situaciones no es solamente de mirar la página, sino de sintonizarnos con los derechos de los ciudadanos. Por eso hemos llamado al diálogo, por eso insistimos en el diálogo, por eso convocamos para el día martes a esta reunión en la Asamblea Nacional. Aspiramos que se dé y aspiramos que se proyecte. El pueblo ecuatoriano es el interesado primero en que las leyes positivas hagan, sobre todo en el tema laboral. Pero si nos restringimos al Poder Ejecutivo y Legislativo, el interesado principal en estas mesas de diálogo es el Ejecutivo, porque son los que han propuesto la ley de inversiones, los que vienen proponiendo la reforma laboral. Y nosotros estamos de acuerdo, hay que darle una reforma en estos aspectos del país. Y bueno, lamentablemente algunas de las necesidades del pueblo ecuatoriano han sido postergadas por parte de varias funciones del Estado. No obstante, en cuanto al diálogo, a esta convocatoria, este llamado al diálogo, parece que no hay necesariamente la confianza requerida por parte del gobierno. Escuchemos lo que dijo hace poco el ministro de Gobierno sobre el diálogo. Le invito a escuchar, por favor. Claro que sí. Con la Asamblea no. Con la Asamblea, pues el problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. No está roto el diálogo, simplemente está en suspenso y tenemos que ver cómo se decantan estas situaciones jurídicas que hoy por hoy están pendientes. Nace como que herido el diálogo. Vuelvo a insistir, la madurez política tiene que primar, y lo hago a riesgo de redundancia, y yo entiendo que el señor ministro de Gobierno acudirá el día martes o los delegados del gobierno para iniciar este diálogo que es indispensable. Separemos las cuestiones de orden político respecto de lo que es trascendental para... Pero necesariamente la Asamblea es un escenario político donde se ventilarán... La Asamblea, pero la relación de diálogo con el Ejecutivo es necesaria y es estrictamente institucional respecto de la legislación puntual que se ha planteado. Inversiones, van a tener incidencia necesariamente los temas políticos, y tendrá seguramente incidencia la mayoría a la cual usted pertenece ahora. Yo creo que, y hemos conversado con varios jefes de bloque, existe la predisposición a buscar alternativas de la ley de inversiones, ¿no? Y el diálogo prima. El día de ayer, en mi ciudad, Azogue, en la provincia del Callao, por invitación del señor ministro del Interior, estuve conjuntamente con él en un diálogo de seguridad. Y yo aplaudo esa cuestión del gobierno nacional a través del ministro del Interior, que propició este diálogo, donde estaban los alcaldes, estaban los de las distintas entidades públicas buscando las alternativas para que una inversión que va a hacer el gobierno se canalice mancomunadamente entre el gobierno, los gobiernos seccionales, y se busque alternativas de seguridad en mi provincia. Entonces yo tengo que aplaudir esas cosas y tenemos que emular ese tema. Si es posible sentarnos a dialogar por más diferencias que tengamos. Así es de que vuelvo a insistir y aprovecho los canales de este medio de comunicación tan sintonizado que es el vuestro, para volver a invitar al gobierno públicamente a que nos sentemos el día martes y arranquemos con esa hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta planteada por ustedes? Bueno, hemos hablado de la ley de inversiones. ¿Cuál sería el siguiente planteamiento? A ver, lo primero, incluso nacido del propio jefe del bloque, es la ley de inversiones. Yo creo que este va a ser el camino a la prioridad. La ley de inversiones, y pongamos los plazos para un tratamiento para ver hasta dónde llegamos a consensuar y pueda ser presentada. Entiendo que en segundo lugar ya vendrá alguna hoja de ruta que tenga el gobierno, que justamente en esta reunión va a poderse conocer, va a poder analizarse y va a poder consensuarse. Y entre ellas obviamente está la reforma laboral, que es necesaria para el país. Hay puntos de vista encontrados allí. El gobierno dice que deberían haber 2 códigos paralelos.
Los juristas dicen, de otro lado, que no pueden haber dos códigos, sino un solo código. Habrá que buscar las alternativas y empezar a trabajar en esa legislación. Habrá que escuchar a la gente que tiene relación laboral por ventaja en el país y a los que no tienen relación laboral en el país y que aspiran al menos a dar un mínimo básico para poder subsistir en el Ecuador. Entonces, esos temas son los que nos deben llamar a la reflexión y nos deben llamar a buscar consensos puntuales sobre temas legislativos, ¿no? Habrán disensos siempre. Es imposible que el legislativo esté detrás del ejecutivo en el sentido de aprobar absolutamente todo lo que quiera el ejecutivo. Eso no, ya no habría contrapeso de poderes, y constitucionalmente y en democracia tienen que existir, son necesarios para que pueda coexistirse institucionalmente. En cuanto, no quiero dejar de pasar este tema que fue denunciado durante estos últimos días, de estas supuestas presiones para la posesión del superintendente de bancos a cambio de la creación de una universidad. Desde Pachacuti se denunciaba presiones. ¿Qué sabe usted de esto? Yo lo que conozco, si no me traiciona la memoria, es de que la universidad a la que se refieren algunas personas que tendría interés Pachacuti ya fue creada, y la creamos meses atrás, y que esa universidad lo que tiene es que entrar en funcionamiento, y para la funcionalidad se necesita recursos. El problema de la educación superior es de que legalmente todos los recursos que existen se dividen entre las 32 universidades públicas. Si se crean y están creadas 4 universidades más, suben a 36 y se divide el mismo monto, se sigue dividiendo, es decir, se reduce para las otras universidades. Creo que el gobierno tiene que, en este diálogo también tenemos que poner en la mesa de que haya mayores recursos de acuerdo a la creación de las universidades que se han dado. Está en tratamiento también la Universidad de la Policía Nacional. Incluso de la primera sesión hemos visto que el gobierno está de acuerdo con esa creación, muchos lo están, pero necesitamos mayores recursos. Y son temas que a lo mejor se deben haber dialogado dentro de la Asamblea Nacional, no los he conocido. Créame que en honor a la verdad, sin embargo, siempre se dan los diálogos en distintos ámbitos en pro de acuerdos políticos que son necesarios en una entidad, como usted lo ha dicho, eminentemente política. Sin duda, se necesitan resultados, acuerdos, aunque seamos un poco escépticos de lo que pueda pasar con este diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Una última pregunta, abogado Saquicela. ¿Usted será candidato para alguna de las dignidades de las elecciones seccionales? No, estamos cumpliendo nuestra función de legisladores, fuimos electos para 4 años y yo creo que por responsabilidad con el pueblo que nos designó, en el caso mío, mi provincia de El Cañar, cumpliré, Dios mediante, a cabalidad con el plazo y con las funciones que se me ha otorgado. ¿No le han propuesto? Han existido intenciones de distintos sectores políticos, pero le vuelvo a reiterar, mi palabra ha sido cumplir con... ¿Y cuáles son las propuestas que le han hecho? Bueno, en las seccionales volver a ser alcalde de Azogues o la prefectura provincial, pero creemos de que tenemos que cumplir, insisto, con el mandato que nos dio el pueblo cañarense. Daremos seguimiento a todo lo que ocurra dentro de la Asamblea Nacional, los diálogos que tanto necesita el país. Abogado Saquicela, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Ha sido el abogado Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre el inicio de esta mesa de diálogo prevista para la próxima semana, el 22 de agosto. Ha dicho desde las 9:30 de la mañana se ha hecho la convocatoria a las autoridades de gobierno para lograr acuerdos y una hoja de ruta, dice Saquicela, entre el gobierno y el legislativo. Habrá que ver qué ocurre la próxima semana. Hay escepticismo por parte del gobierno respecto de este diálogo con el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.